Hola, soy Pamela. Tengo 30 años y he estado casada con Patrick durante 3 años. Aún no tenemos hijos, pero nuestras vidas cambiaron drásticamente tras la muerte repentina del padre de Patrick, Jesse. En ese momento estábamos viviendo fuera del estado, y la noticia de su ataque al corazón fue un shock devastador. Durante el funeral, el tío de Patrick insinuó sutilmente que, como el hijo menor y único, Patrick tenía la responsabilidad de regresar a casa para apoyar a su madre. Unos meses después, Patrick me dijo que había conseguido un traslado de trabajo más cerca de la casa de su familia. Tomó esta decisión por su cuenta y me lo informó después, lo que me molestó. Una elección tan significativa debería haber sido conjunta. Cuando expresé mi frustración, Patrick se disculpó, admitiendo que esperaba que no estuviera de acuerdo con la mudanza. Sabía que mi relación con su madre, Mary, era tensa, una tensión que iba en ambas direcciones. Cuando vivíamos más lejos, nuestras visitas a su familia eran principalmente limitadas a las festividades. Debido a compromisos laborales, Mary a menudo se quejaba de cuán poco frecuentes eran nuestras visitas, comparándonos con las hermanas de Patrick, Amanda y Diane, que vivían cerca y visitaban con frecuencia. A pesar de la distancia y el gasto, Patrick siempre defendía nuestra situación. Aunque nuestra relación con Mary siempre había sido un poco tensa, era tolerable. Su mayor problema conmigo, sin embargo, era nuestra decisión de no tener hijos aún. Durante una visita en verano, me preguntó descaradamente por qué no había concebido, comparándome incluso con otras mujeres de la familia. A regañadientes, decidí aceptar la mudanza de Patrick, razonando que de todos modos no viviríamos con su madre. Para mi sorpresa, Mary parecía genuinamente complacida con la decisión. 3 semanas después de la mudanza, me invitó a tomar té, la primera invitación que había aceptado de ella, aunque no sin dudar. Cuando llegué, tanto Mary como Amanda estaban allí para recibirme. Pamela, ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no has visitado desde que te mudaste aquí? Las palabras de Amanda estaban llenas de sarcasmo, y me arrepentí de haber venido. Mary, sonriendo como si todo estuviera bien, añadió, estuve tan feliz cuando te mudaste más cerca, pero ahora me pregunto si me equivoqué. No te caigo bien, ¿verdad? Por un breve momento, quise confirmar sus sospechas solo para ver su reacción, pero, por supuesto, me contuve. No te desagrado, simplemente no me he sentido bien, adaptándome a la mudanza, expliqué, lo cual no era del todo falso. Había estado agotada últimamente, descansando en casa para recuperarme, y Patrick no había mencionado la visita de hoy. ¿Por qué había venido? ¿Solo para soportar sus comentarios hirientes? Mary rápidamente me acusó de albergar resentimientos hacia ella, pero, ¿no era al contrario? ¿Cómo podríamos llevarnos bien cuando el ambiente siempre estaba tan cargado de tensión? Amanda intervino con dureza, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu suegra? Discúlpate ahora. Me preparé para la habitual respuesta enojada de Mary, pero lo que dijo a continuación me dejó completamente sorprendida. Tienes razón, he sido cruel, lo siento, Pamela, y lamento lo que dije sobre los hijos. Estaba siendo entrometida. Esperaba un seguimiento de dardos ocultos o algún comentario sarcástico, pero no hubo ninguno. Incluso Amanda parecía sorprendida por la inesperada disculpa. Lo único que siempre quise fue tener un nieto, confesó Mary, su tono más suave de lo que jamás había escuchado. Luego explicó algo que no sabía. El esposo de Amanda era infértil y Diane parecía tener problemas de fertilidad, así que Mary había puesto todas sus esperanzas en Patrick y en mí, aunque sabía de las luchas familiares. Patrick y yo ya habíamos discutido tener hijos en el futuro. Simplemente nos estábamos tomando nuestro tiempo. Por favor, solo denos un poco más de tiempo, dije en voz baja, inclinando un poco la cabeza. A pesar de todo, no podía deshacerme de la sensación de que les debía al menos eso, paciencia. Lo siento, añadí, tratando de aliviar la tensión, y siempre son bienvenidas a visitarnos. Después de eso, Mary y Amanda volvieron a ver la televisión y a tomar su té como si nunca se hubiera dicho nada incómodo. Me gusta esta presentadora, comentó Mary, señalando a una conductora local, es tan animada y llena de energía. Mientras las observaba, sentí un leve arrepentimiento. Quizás, si hubiera sido más extrovertida, las cosas podrían haber sido diferentes entre Mary, sus hijas y yo. Fue un pensamiento fugaz, algo ingenuo, pero me aferré a la esperanza de que mi apertura anterior podría llevar a mejores relaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, mi optimismo comenzó a desvanecerse. Más tarde esa noche, Patrick irrumpió en la puerta, visiblemente molesto. Escuché de mamá que le dijiste que no tienes intención de llevarte bien con ella. Ella estaba llorando. Pamela,
¿Qué le dijiste? Me quedé atónita. Solo unas horas antes, Patrick se había ido a trabajar sonriendo, y ahora estaba delante de mí, acusándome de algo completamente diferente a lo que realmente había sucedido. Patrick, ha habido un malentendido, dije, tratando de mantener la calma. Le dije que es difícil ser amigos en este momento debido a lo tensa que es nuestra relación. ¿Cómo eso significa que no quiero llevarme bien? El miedo me invadió al darme cuenta de que Patrick parecía creer completamente en la retorcida versión de los hechos de Mary. Su sonrisa de antes ahora parecía engañosa, y luché por encontrar las palabras adecuadas para explicar más, pero no parecía convencido. Justo cuando estaba a punto de continuar, mi teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Después de mudarte aquí, ¿no estabas preparada para hacer que funcionara? Si vas a quedarte con nosotros, necesitas ser más paciente. Miré a Patrick. Su expresión reflejaba las palabras de Amanda. No me había mudado aquí para complacer a Mary o a Amanda. Lo había hecho porque quería estar con él. Me volví hacia Patrick, encontrando su mirada, y dije suavemente pero con firmeza. Está quedando claro que, sin importar lo que haga, Mary y los demás pueden nunca aprobarme. Quizás deberías considerar estar con alguien que le guste más. La palabra divorcio se me escapó antes de que pudiera detenerme, y por primera vez, Patrick parecía genuinamente alarmado. Espera, ¿cómo llegamos al divorcio? Solo quiero que te lleves mejor con mi familia, dijo, aturdido por cómo la conversación había escalado. No podía entender que la aprobación de su familia quizás nunca llegaría, dejándome igualmente frustrada y herida. A pesar de su confusión, Patrick parecía decidido a arreglar las cosas. Al día siguiente, volvió a casa tarde del trabajo, contándome sobre una conversación que tuvo con su madre. Para mi sorpresa, ella admitió que había habido un malentendido y se disculpó por sus palabras duras. «¿Qué lío?», dijo Patrick con un suspiro de alivio. Luego, de la nada, añadió, «Por cierto, se acerca el cumpleaños de Mary, ¿qué te parece si lo celebramos en un buen restaurante?». El cambio de la agitación a planear una celebración se sentía desconcertante, pero estaba claro que Patrick estaba tratando de arreglar las cosas. Incluso sugirió que si presentábamos la cena de cumpleaños como mi idea, podría ayudar a cambiar la opinión de Mary sobre mí. Era escéptica, insegura de si Mary alguna vez apreciaría sinceramente tales gestos, dada su naturaleza impredecible, pero acepté hacer la reservación, esperando que este paso pudiera traer algo de paz, aunque fuera solo temporal. Invité a Amanda y a los demás, especificando una mesa para 8. Patrick aceptó, pero a medida que se acercaba la fecha, un sentimiento de inquietud creció dentro de mí. Patrick había estado distante últimamente, dando solo respuestas cortas e indiferentes a mis intentos de conversación, lo que me hacía sentir cada vez más aislada. El día de la cena, llegamos al restaurante y encontramos a Mary, Amanda y sus esposos ya reunidos. El anfitrión nos llevó a Patrick y a mí a nuestra mesa, lanzando una mirada cuestionadora que solo aumentó mi incomodidad. «Feliz cumpleaños, Mary», la saludé con alegría, tratando de acercarme. Sin embargo, Mary ni siquiera me reconoció. En cambio, se volvió hacia los demás, agradeciéndoles por acompañarla en su celebración. Se sentía como un desprecio deliberado. Amanda parecía confundida. «Pensé que hoy era una reunión familiar», comentó, mirándome con una breve y desconcertante expresión. Diane, al notar la tensión, miró con preocupación. En ese momento, me di cuenta de que me estaban excluyendo deliberadamente. Decidida a no dejar que arruinara mi noche, decidí mantenerme al margen y salir temprano. Justo cuando me estaba acomodando en este plan, un miembro del personal se acercó a nuestra mesa con un comportamiento incómodo. «Lo siento, pero la reserva en realidad fue hecha para 7 personas hoy», nos informó. Confundida, respondí, «reservé claramente para 8». ¿Podría haber un error? No, debería ser definitivamente para 8, insistí, recordando mi conversación por teléfono. Oh, sí, pero hace aproximadamente una semana, recibimos una llamada de un caballero pidiendo cambiar el número a 7, explicó el empleado. Atónita, me volví hacia Patrick, buscando una explicación. Su respuesta me dejó sin palabras. «Sí, por favor, servicio para 7. Todos están aquí ahora», afirmó, confirmando el cambio él mismo. En ese momento, sentí una mezcla de traición e incredulidad. Las acciones de Patrick dejaban claro que, a pesar de sus palabras, su compromiso de suavizar las tensiones familiares era superficial en el mejor de los casos. La realización de que había manipulado la situación sin mi conocimiento era profundamente inquietante,
proyectando una sombra sobre lo que debería haber sido una celebración familiar festiva. Me quedé ahí, atónita, mientras Patrick se volvía hacia mí con una mirada acusadora. Escuché de mamá que has estado socavando a nuestra familia, diciendo que no gano suficiente y que soy insensible. Tenías mucho que decir, Resultó que hace una semana, cuando Patrick contactó a Mary sobre la reserva de la cena, ella le llenó los oídos con todo tipo de falsedades. Cegado por la ira y creyendo en ella, había llamado al restaurante, haciéndose pasar por mí, y redujo la reserva de 8 a 7. El personal, reconociendo el apellido familiar, no cuestionó el cambio. No podía imaginar cómo Patrick podría ser engañado tan fácilmente en un tiempo tan breve. Con esta realización, cuestioné mi presencia allí. Cuando confronté a Patrick, exigiendo que se disculpara con todos los presentes y reflexionara sobre sus acciones, hizo algo inesperado, insistió en que yo debería disculparme con mis suegros y luego irme a casa sola a pensar las cosas. Naturalmente, me negué. No podía admitir cosas que no había dicho, ni necesitaba un esposo que tomara la palabra de su madre sobre la de su esposa. Las lágrimas de frustración brotaron en mis ojos. ¿Por qué lo había seguido aquí? Al ver mi angustia, Patrick comenzó a entrar en pánico, pero ya era demasiado tarde. Mary observaba la escena con una sonrisa satisfecha, claramente complacida de que su plan estaba funcionando. Le hablé fríamente a Patrick: la próxima vez, cásate con una nuera más joven y dócil. Tal vez entonces tengas hijos y seas más feliz. La respuesta de Mary fue aguda y cortante. Pamela, ¿por qué no regresas a casa de tus padres? Una nuera es, en última instancia, una extranjera. No puedo verte como familia. No eres encantadora en absoluto, así que por favor, vete rápido. Sus palabras dolieron, pero también cimentaron mi determinación. Me iría incluso sin que me lo dijeras. Me gustaría ver a alguien que realmente pueda llevarse bien con alguien tan retorcido como tú, repliqué, dándome la vuelta para salir del restaurante. Patrick permaneció en silencio, con la cabeza enterrada en sus manos. Justo cuando llegué a la salida, escuché a alguien llamando mi nombre. Era Diane y su esposo. Pamela, espera, dijo Diane, claramente angustiada. No puedo soportarlo más. Mamá y Amanda no han cambiado en absoluto. Sabía que los rumores sobre ti eran falsos. El reconocimiento de la verdad por parte de Diane en medio del caos me trajo una pequeña sensación de consuelo, mientras ella continuaba indicando que estaba lista para cortar lazos con la toxicidad. Este momento de solidaridad, aunque pequeño y llegando en un tiempo de abrumadoras emociones, insinuaba algún apoyo dentro de la familia, algo que necesitaba desesperadamente en ese momento. Mientras estaba ahí digiriendo las palabras de Diane, mi teléfono sonó, mostrando el nombre de Mary. Suspiré. ¿Qué ahora? Pero antes de que pudiera contestar, el nombre de Patrick reemplazó el suyo en la pantalla. Murmurando entre dientes, vi a Diane y su esposo intercambiar miradas cómplices. Pamela, tal vez quieras regresar al restaurante. Podrías ver algo interesante, sugirió Diane, con sus ojos insinuando un giro que no había anticipado. Ellos se fueron, luciendo extrañamente satisfechos. Dudé, pero la curiosidad ganó sobre mi deseo de distanciarme del drama. Cuando finalmente respondí la llamada de Patrick, su voz era frenética, teñida de pánico. Pamela, lo siento. No me di cuenta de que todo era una mentira. Enviaré los papeles de divorcio más tarde, soltó, pero luego rápidamente suplicó: espera, no puedes regresar, por favor. Es una solicitud de por vida. Su súplica casi infantil casi me hizo reír, pero recordando la críptica insinuación de Diane, decidí regresar al restaurante. Al llegar, me encontré con una escena inesperada. Una multitud estaba reunida alrededor de la mesa de Patrick, donde un presentador de televisión local, el favorito de Mary, hablaba por un micrófono. La atmósfera estaba cargada de tensión. Mary estaba tropezando con sus palabras, claramente luchando por explicarse. No, no es eso. Solo estábamos... Es un malentendido, balbuceó. Patrick y Amanda parecían tanto incómodos como ansiosos, claramente no preparados para este giro de los acontecimientos. El presentador, con el micrófono en la mano, presionó a Mary más. Declaraste en voz alta en el restaurante que Pamela es una extranjera y que debería irse. ¿Qué quisiste decir con eso? Por favor, explica en detalle. Mientras tanto, el esposo de Diane, junto con otros que se habían sentido ofendidos por los eventos anteriores, había abandonado la escena en silencio.
Todo parecía surrealista mientras estaba allí, algo aturdida. Junté las piezas de que esto se había convertido en un espectáculo público, posiblemente transmitido. En ese momento, me di cuenta de que había olvidado confirmar los detalles de la reserva en medio del caos inicial. Mientras trataba de entender la situación, un miembro del personal se acercó, notando mi confusión. «Ha sido un gran día, ¿verdad?», comentó, explicando que una grabación de televisión estaba programada en el restaurante ese mismo día, lo que explicaba la inesperada presencia de los medios. Todo el proceso se había desarrollado inesperadamente en televisión en vivo, proyectando el drama familiar bajo una luz cruda y sin filtros para que todos lo viesen. Mientras procesaba los eventos que se desarrollaban, no podía evitar sentir una mezcla de vindicación e incredulidad ante el extraño giro que había tomado mi noche. Aunque el área de comedor ofrecía algo de privacidad, las conversaciones aún podían ser fácilmente escuchadas. Justo después de que salí, un famoso presentador de televisión se acercó a Mary con una sonrisa radiante, listo para realizar una entrevista. Mary, una fanática acérrima, estaba visiblemente emocionada. «¿Una entrevista? Absolutamente», exclamó con entusiasmo. El tema era la relación entre nueras y suegras. Escuchamos que hubo una discusión acalorada antes, y la nuera se fue llorando. «¿Puedes contarnos qué pasó?», preguntó el presentador, poniendo a Mary en una situación comprometida. Tomada por sorpresa por esta pregunta directa, el color de la piel de Mary y Amanda palideció, claramente perdidas para discutir abiertamente la vergonzosa verdad sobre cómo habían manipulado la situación para aislar a la esposa de su hijo. Patrick, al verme a lo lejos, hizo una súplica desesperada. «Pamela, por favor, no puedo dejar que esta vergüenza sea conocida. Todo fue un malentendido», imploró, luciendo completamente derrotado. Para ese entonces, mis sentimientos hacia él se habían evaporado. Mary trató de suavizar las cosas con una extraña sonrisa. «Oh, normalmente nos llamamos Pamela. Pamela, ven aquí», me llamó. Al acercarme, el micrófono se dirigió hacia mí. «Dices que se llaman, pero ¿cómo ve la nuera a su suegra?», preguntó el presentador. «Nunca me han llamado así», respondí con calma. «Me han llamado antipatriótica varias veces por no tener hijos, aunque eso se debe a que Patrick y yo no nos sentimos listos ni seguros para formar una familia. Ni siquiera hemos intentado durante más de 2 años. Eso es lo que siempre me dijeron que era motivo de divorcio», conté. Continué, compartiendo cómo Patrick me había apoyado inicialmente cuando caí enferma y tuve que tomar una licencia del trabajo. Aprecié su amabilidad y lo seguí aquí, esperando que un cambio de ambiente pudiera ayudar. Pero este es el resultado. Para entonces, me había quedado sin lágrimas, y el desapego había tomado su lugar. Ver a Mary y Amanda lucir avergonzadas y miserables trajo una pequeña medida de satisfacción. Mientras estaba allí, preparada para la posibilidad de que esto se transmitiera a nivel nacional, no pude evitar reflexionar sobre el día surrealista. Al ver la expresión angustiada de Mary mientras mencionaba la transmisión, no pude evitar sonreír. Bueno, dado que la nuera es considerada una extranjera, supongo que debería irme. «Adiós», dije, saboreando el momento mientras salía del restaurante, ignorando los gritos y la conmoción que me seguían. El día había sido largo y lleno de tensiones, pero en ese momento final, sentí una profunda liberación. Al alejarme de esa escena caótica, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Aunque Mary y su familia lograron evitar la transmisión de las imágenes, el incidente ya había causado bastante revuelo a nivel local, convirtiéndose en un tema candente entre nuestros parientes y conocidos. La historia de lo que había sucedido se propagó rápidamente, alimentando chismes y especulaciones. En la secuela, regresé a mi habitación, empaqué mis cosas y volví a casa de mis padres. Envié los papeles de divorcio a Patrick, pero su respuesta se retrasó, lo que me llevó a considerar involucrar a un abogado. Para mi sorpresa, Patrick apareció pronto en la puerta de mis padres. Mi padre, Peter, que suele ser una persona compuesta, tomó el control de la situación con mano firme. Patrick ofreció una disculpa sincera, expresó su intención de cortar lazos con su propia familia y prometió confiar solo en mí de aquí en adelante. Sin embargo, sus promesas ahora parecían vacías, demasiado poco, demasiado tarde. Peter, visiblemente molesto por los años de sufrimiento que Patrick me había causado, no se anduvo con rodeos. «¿Por qué no te diste cuenta de esto antes? ¿Qué le has hecho a Pamela todos estos años? Simplemente firma los papeles de divorcio y vete», le instruyó con seriedad. Con el pesar grabado en su rostro, Patrick entregó los papeles de divorcio. Su escritura era temblorosa y difícil de leer, pero a pesar de la dificultad inicial, los documentos se procesaron con éxito.
Más tarde se reveló que Amanda había sido la verdadera causa de su infertilidad, un hecho que había atribuido erróneamente a su esposo. Ahora, al borde de su divorcio, ya no visitaba a sus suegros. Patrick regresó a vivir con su madre, Mary, en su pequeño pueblo natal. Probablemente enfrentaron rumores incómodos y persistentes, pero ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Con el tiempo, la vida tomó un giro más positivo para mí. Reconecté con un compañero de mi ciudad natal, y nos casamos. Nuestra relación estaba llena de alegría, y pronto dimos la bienvenida a un hijo. Ahora tenemos una hija de 2 años, y estoy esperando a nuestro segundo hijo. Mi nueva suegra es verdaderamente angelical, solidaria y amable, todo lo que Mary no fue. La vida es impredecible, pero en este momento, estoy viviendo una vida plena y feliz, rodeada de amor y apoyo que una vez pensé que estaba más allá de mi alcance.